Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Estamos en la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. Este es un espacio de confianza, de seguridad, en el que compartimos historias migrantes, historias que nos importan. Contamos con el apoyo de Creative Design y por supuesto también con Hispanic Services que nos apoyan en esta aventura de compartir historias que inspiran. Así es que aquí ya empezamos esto. La tertulia del martes. Y bueno, estamos aquí en la tertulia del martes y hoy nos vamos de salud, pero también cultura, cine y muchísimo más. Y es que nuestra invitada reúne eso y más. Se trata de Gloria Muñoz, muy latino, pero aquí como estamos en el Reino Unido le quitaron la ñ y es Muñoz. Ella es enfermera renal trabajando para el Servicio Nacional de Salud NHS, es colombiana y está aquí. Bienvenida a la tertulia. Gracias por invitarme a la tertulia y por brindar este espacio para que yo comunique con todos ustedes, con la audiencia, mi experiencia, mi vida y el proyecto tan importante que estoy haciendo. Bueno, para los amigos tertulieros les decíamos, colombiana, cartagenera, en uno de los lugares más emblemáticos turísticos de Colombia. Exóticos, ¿Y qué más? llenos de magia, de historia y un sitio que representa mucha felicidad para mí, mucha felicidad. Allí aprendí muchísimo, hice grandes amistades y fue el inicio de mi pasión por todo lo que hago. Bueno, hablemos pues de esa época, esa niña cartagenera. Pues de Cartagenera, cuando uno piensa Caribe, piensa sabores, negritudes. ¿Y qué hay en ti en eso? Bueno, yo diría que una mezcla. Vengo de una mamá muy cartagenera y vengo de un papá barranquillero, pero de raíces irlandesas. Oh, Entonces, una mezcla muy linda que influyó mucho en mí. Hasta boyacense. Tengo un wow, o sea, ella abuelo, sí que es sí, colombiana. tengo un abuelo boyacense del Cocuy, Boyacá. Bueno, ¿y cómo era esa niña? Gloria, Gloris, Glorita, Gloriecita, ¿cómo te decían? Yoyi, Yoyi. Ok, sí, ¿viste? sí. En Cartagena, creo, tengo entendido que en Colombia, a Gloria, cuando son viejas, las llaman Yoya. Y yo fui llamada Gloria gracias a mi abuela paterna, que era mitad irlandesa, mitad colombiana. Y entonces yo soy Yoyi porque soy más joven. Sí. ¿Y cómo era Yoyi? Yoyi era una niña muy observadora, un poquito callada, muy amable y desde pequeña demostró ese interés social de ayudar a las demás personas. Me preocupaba por las personas que estaban en la calle, que no tenían nada que comer y dejaba de comer, cuando íbamos a un sitio, un restaurante, una cafetería, dejaba de comer todo mi plato de comida para poder darle a alguien que estaba en la calle. ¿Y qué decían los papás? Porque no siempre se acepta quien le ve, "Epa, te compré esto y tú vengas a repartirlo". Total, pues eso también venía de ellos. Ah, Sí, bueno. esa gran influencia venía de mi padre y de mi madre, de ambos, Ujú. ambos con un sentido ¿Cómo social veían? muy Sí, grande. pero obviamente tú veías unas desigualdades. ¿Cómo sentía esa Sí, niña esas desigualdades? claro, esa niña no entendía que esas desigualdades eran algo más sistematizado, solamente era algo que yo veía allí enfrente mío, pero que no tenía la capacidad de entender que era algo a una escala más grande. Entonces, la reacción inmediata mía era, tengo que hacer algo por esta persona que está enfrente mío, pero sin saber, sin entender que Ya. ¿Y cómo era tu familia? Pero hija única, hermanos, de primos. no, no soy hija única, somos tres mujeres, Ah, sí, yo soy la segunda, pero tengo un hermano, ya cuando yo tenía 18 años, cuando cumplí 18 años, tuve un hermano, entonces somos cuatro en total, pero crecimos juntas las tres hermanas. ok. Eso quiere decir que tus padres, hija de tu padre, el hijo de tu padre. Sí, correcto, hijo de mi padre. Como obviamente ahí estamos hablando de un periodo complicado, ¿no? Sí, sí, muy complicado para mí, fue muy duro, porque yo creo mucho en la familia y
Yo quería ver a mis padres juntos. Hice hasta lo imposible porque siguieran juntos, pero la realidad era lo bonito, la realidad era que se tenían que separar, pero lo bonito es que mis padres mantuvieron una relación muy cercana después de haberse separado. Mi papá llamaba a mi mamá todos los días en la mañana y eso me pareció siempre tan lindo. Un sentido de colaboración, de ayuda, de un amor que iba más allá de una pareja, sino algo como una hermandad, como unas almas que de verdad se unieron para siempre. Sí. Y cuando te enteraste de esa situación, ¿qué significó para ti? O sea, eras en una época adolescente ya, o estabas más Em, pequeño. no, estaba ya a vísperas de irme para Bogotá a estudiar mi universidad. Tenía 18 años, pero obviamente no fue una cosa abrupta, una situación abrupta de que cumplí 18, me fui a Bogotá, se separaron. Un proceso Sí. que de ¿Cómo lo una, viviste tú? sí, que de una u otra forma vi venir. Em, ¿Cómo lo vi yo? ¿Cómo lo viví yo? Bueno, en la mitad de mi mamá y mi papá, tratando de traerlos Concentrado. juntos, sí, tratando de traerlos juntos y también, claro, un papel entre las tres hermanas, porque cada quien sufrió la situación diferente y interesante porque cada quien jugó un papel diferente. Mi hermana, la menor, pienso que fue muy valiente, siempre desde pequeña, en advocando, defendiendo, y yo sí, pero de pronto con una voz más Más apagadita. suavecita, sí. ¿Y la grande? Y la grande, un papel más neutro, diría Ah, yo. sí. Sí, un papel más Bueno, neutro. y eso lo marca a uno. Sí. ¿Cómo ves tú las relaciones hoy? Luego regresamos a ese viaje. Sí, las relaciones hoy son complejas, las veo yo. Pues yo también soy madre soltera, no quería ser madre soltera, pero también, como en el caso de mis padres, era la mejor solución, la separación. Y soy una madre soltera feliz, responsable, dedicada a mis hijas y apasionada por lo que hago. Veo que las relaciones son complejas hoy día por el nivel, por la vida tan acelerada que llevamos. Te puedo hablar solo de Londres, porque no estoy en Colombia, Claro. llevo 24 años viviendo en Londres. Mucho estrés, el costo de vida, eh, ser inmigrantes, Muy los duro. sueños, el anhelo de volver o de Siempre, ir no, o de estar el siempre estar presente. presente allá. Sí, correcto. Bueno, a los amigos tertulianos, bueno, nos vamos a ir a una primera pausa, ¿qué te parece? Me parece Y bien. cuando regresemos, pues vamos a hablar de esa parte de aventura, tu primer proceso migrante. Perfecto. Ya regresamos. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad. Juntos no es solo una plataforma. Durante años los latinos tenían que descubrir, conectar y vender en UK, pero con Juntos todo cambió. Ahora, Juntos es un ecosistema en movimiento. Nuestros pilares son directorio digital, marketplace, revista, redes, eventos, comunidad. Aquí los negocios no solo aparecen. No listamos negocios, los ponemos en movimiento. Descubre el ecosistema. Bueno, estamos de vuelta en esta segunda parte de la tertulia del martes. Gloria Muñoz, Muñoz. ¿Qué se siente que te hayan cambiado el apellido así nomás? Increíble, nadie me pidió permiso. Sucedió solamente por el alfabeto inglés que no tiene la ñ, el acento en la N. Entonces, al principio me costó tanto trabajo, de verdad. Y Gloria no lo querías Muñoz. imponer, el mío es Muñoz. Pero sí, hice hasta lo imposible por imponerlo, pero después me di cuenta que era algo que no podía cambiar. A muchas personas les costaba mucho trabajo decir Muñoz. Entonces dije, excelente, aquí hay una oportunidad. Y ahora me gusta el Muñoz. Y ahora inclusive cuando alguien quiere ser como muy inclusivo y corregir mi apellido por escrito, Por Muñoz, sí. por Muñoz y escribir Muñoz, mando el email de vuelta diciendo, muchísimas gracias, pero por favor puedes escribir Muñoz, Muñoz. porque ya se hizo parte de mi identidad de aquí. Sí, muy importante eso. Ahora, hablábamos de tu proceso, una primera
estabas en tu Cartagena maravillosa, esos calorcitos que se vive allí, y de repente, y no fue de repente, obviamente es un proceso, te tienes que ir a Bogotá, Sí, una ciudad mucho más circunspecta, mucho más, parca. como le dicen que muy inglesa, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese? Primero ese proceso de decisión, ¿por qué no quedarse en Cartagena? Bueno, eh, soy amante de la educación, del desarrollo, de aprender, soy muy curiosa. Estudié en un colegio excelente y me siento privilegiada de haber estudiado el Colegio de la Esperanza, que daba en el centro de Cartagena, En la inclusive parte turística. en la parte turística, pleno centro de Cartagena, dentro de la muralla, Ok, bellísimo. para los que no conocen Cartagena, Y para los que no conocen Cartagena y de pronto visitan o ya visitaron, mi colegio de la Esperanza quedaba al lado de la casa de Gabriel García Márquez. ajá, Ya no existe el colegio porque lo mudaron, ellos vendieron esa claro, casa tan eso. bella y se mudaron a otra ubicación, pero la casa de Gabriel García Márquez existe y allí ese es el punto Bueno, de entonces cuando referencia. vayan por allí, váyanse a la casa y Sí, dicen, aquí estudió sí, nuestra querida Gloria Munoz. correcto. Bueno, ¿y cómo fue esa decisión de Bueno, irte? entonces, el colegio jugó un papel súper importante en mí, mi aprendizaje, mi proceso de aprendizaje personal, profesional. La mayoría de los estudiantes se iban a estudiar por fuera de Cartagena, pero la mayoría, quiero decir hasta 98% Todo de el los mundo. estudiantes. Que no tenía Cartagena, que todo el mundo. Bueno, don Jorge Irizarry, el director del colegio, tenía esa filosofía de siempre querer más, salir de lo que ya conocemos. Y él siempre decía, tienen que salir de la Avenida Santander. Si ustedes piensan que la Avenida Santander es la avenida más larga del mundo, no, vayan y descubran que es más grande que la Avenida Santander. Y eso siempre se me quedó a mí grabado, siempre en la mente. Y entonces, ¿por qué Bogotá? ¿Por qué Bogotá? Bueno, grandes universidades en Bogotá. Yo me presenté a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana y pasé en ambas. Entonces, más aún, tuve el privilegio de escoger y me fui por la Universidad Javeriana. Ya. Cuéntanos, 18 años, Bogotá. Como te dices, Bogotá es un poquito más grande que la avenida Sí, esta, ¿no? mucho más grande, claro. ¿Qué Allí, sentiste? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? allí le creí a don Jorge lo que me había dicho, lo que nos había dicho. Entonces dije, excelente consejo. No es fácil, no fue fácil. eh, extrañar la casa, la mamá, los amigos, esa familiaridad de lo más pequeño, de lo que ya conoces. Pero también fue bueno porque conocí gente no solo de todos los rincones de Colombia, comencé a conocer estudiantes de otros países, de España, de Corea del Sur, de Chile y de Se te otros abrió, mejor países. dicho, Claro, las conexiones, esa carrera social, comienzas a descubrir un mundo que no existía dentro de tu mundo. Y eso fue muy lindo. hablabas que no fue fácil, que fue difícil. Que fue difícil, yo pienso que no el proceso de estudiante, de viajar en una ciudad, Sí. de moverse en una ciudad grande, no. Yo pienso que fue esa melancolía de extrañar la casa, la rutina, de lo más pequeño, de que de pronto era más fácil resolver todo. Tenías Eh, mamá, el sí, grito. claro, sí. Y en ese proceso de adaptación a una ciudad como Bogotá, donde ya ni siquiera la ropa, ¿no? El calor, el frío. Claro, y en esa época hacía más frío que ahora. eh, Nos podemos dar cuenta de que el eh, global warming sí es real, sí Sí. existe, porque claro, en esa época hasta guantes me tocaba usar al principio, no siempre, Ya, era mientras te sí, adaptabas, mientras pues. me adaptaba. Estoy tratando de pensar y de ubicarme en ese tiempo para entender ahora qué fue lo difícil, qué hizo difícil O esa sea, tú experiencia tan sentías que era linda. difícil, a lo mejor no era tanto, era Correcto. tu proceso Entonces, mental. ¿Llorabas? claro, hubo situaciones en las que lloré. Recuerdo que, no siempre, pero recuerdo momentos en que lloré en el bus yendo de la vivienda a la universidad. Al principio yo vivía muy lejos, vivía en el norte y la La universidad universidad que en el centro, queda en ¿no? el centro, en la carrera séptima, con 45, nunca se me olvida. Y claro, era un viaje hasta de 1 hora y media debido al tráfico. Claro. Y más de una vez perdí el bus porque iba tan lleno que yo no me podía subir. Entonces,
Ahora me estoy preguntando qué era lo que lo hacía difícil, pero yo lo sentía difícil en ese Más de momento. a lo mejor no era tanto, A ¿no? lo mejor no era tanto Y bueno, ¿y qué te terminó gustando de Bogotá? la cultura, la vida, sí, la vida cultural. Fue lo que después, Y la parranda. la parranda, claro, no lo voy a negar, en la universidad, claro, había muchos grupos, una gente tan alegre, conocí gente tan divertida, tan alegre, tan joven, obviamente. Entonces, siempre estábamos como dispuestos a hacer cosas en la casa, en el apartamento de alguien o frente de la universidad o ir Parranda juntos. que da miedo. Y bueno, Sí. y terminas ese proceso. Cuando vinieron la parte que nos gusta a nosotros del chisme, los amores. Los amores. Ay, los amores. Los amores. Sí, y hubo una persona que yo quise mucho, de Boyacá. Sí. Me devolví como el amor de mi abuela Gloria. Fíjate tú algo, ahora que pensando en los amores, ahora que conecto. Gloria, la pequeña Yoyi, también se enamoró de un boyacense. Fue una relación linda, muy linda, que precisamente el inicio del final de esa relación fue cuando yo comencé a planear venirme para Londres. ¿Y por qué? Ah, bueno, y empecemos a hablar, y ahorita cuando regresemos contamos todo eso. Pero ¿dónde vino el cuento de salir de Colombia? Porque ya estabas en la gran ciudad, aquí Sí. dirían algunos. Bueno, allí otro papel importante, una gran amiga mía, que está en España, ella ya había venido a estudiar inglés a Londres. Entonces, la experiencia de Amanda, una gran amiga boyacense, de Chiquinquirá, Boyacá, Amanda me contó toda su experiencia, me dijo cómo había sido Londres y yo comencé a recrear eso en mi mente y eso fue lo que más me motivó. Eso más otros compañeros de la universidad que ya habían estado en Londres estudiando inglés. Ya, o sea, inglés era la opción. Inglés. Pero tú estabas estudiando ya enfermería. No. profesión. ¿Qué estabas estudiando? Porque- Bacteriología. Oh, ok. Sí. Estudié bacteriología en Colombia, en la Universidad Javeriana, y luego hice una especialización que fue una beca, por decirlo así, que me gané estando en la Javeriana. Nos presentamos 20 alumnos y yo fui una de las 3 que ganó esa Esa beca. beca. Y entonces hice esos estudios de ciencias forenses. Wow. Ok. Sí. Me vine a Londres a estudiar inglés porque me devolvía para la Universidad de Antioquia a hacer la maestría en ciencias forenses. Ok. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a esta última pausa? Y ya cuando regresemos a hablar de ese proceso migrante, 24 años en el Reino Unido. No se dice facilito, ¿no? No, Ya venimos. gracias. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Dubái 2026 está cerca. Del 6 al 13 de mayo podrás disfrutar de un viaje inolvidable. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Contáctanos ahora y sé parte de esta aventura. No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Muñeca, me gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita que te quiero. Bueno, estamos en esta etapa de cierre conversando con Gloria Yoyita, Yoyi, Munoz, que suena, para nosotros suena así como que uy, ¿no? Pero bueno, Gloria, y aparece Londres en tu mundo. Sí. Cuéntanos de ese proceso de migración, el avión, llegada, ¿cómo fue ese día? ¿Te acuerdas? Claro que lo recuerdo. Fue muy emocionante porque estaba cumpliendo uno de mis sueños, de mis metas,
porque mi enfoque era venir a aprender inglés. Entonces, eso era la motivación más grande que yo tenía. Lo que más recuerdo era un sábado, 2 de la tarde, aterrizando en Londres, ¿De qué época? febrero Ajá, 2003. sabrosita. Ahí sí que, sí, ya míreme, una cartagenera que se va para Bogotá y termina en Londres en febrero, así es que Sí. ya se la imaginarán. Ya se lo imaginarán. Mi primer sentimiento fue, tengo que decirlo, un poquito de tristeza. Así. Claro, porque cuando vi todo como gris Ah. y vi un montón, no sé por qué, hay algo que tengo registrado en mi mente, que cuando el avión se iba acercando al aterrizaje, había un lugar donde había muchos carros parqueados, muchos, y eso me causó un sentimiento, no sé, como una melancolía. Se quedó conmigo esa melancolía. Llego al aeropuerto donde un amigo que había conocido, no en persona todavía, no, era el novio de una compañera de universidad de una gran amiga mía en Bogotá. Y él se ofreció a Qué recogerme bien. si yo le traía una encomienda que la por novia le enviaba. supuesto. Entonces yo le dije, trato hecho. Y él no estaba allí esperándome. Entonces eso creó Ya la incertidumbre. la incertidumbre, la ansiedad. ansiedad, porque en esa época no utilizábamos celulares como utilizamos hoy día. Sí, entonces eso fue un indicio como Algo está qué pasando. va a pasar, qué me Claro. espera aquí en Londres. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Apareció o no Claro, apareció? él apareció, me tocó esperarlo. Obviamente llegó, pidió disculpas, pero no, excelente. Él, gracias a él, llegué a vivir a un apartamento bellísimo con surcoreanos. Mm, Él me llevó a vivir a la casa de una de sus compañeras de estudios de inglés, porque él también estaba aprendiendo inglés, pero fue excelente, una bueno, experiencia y bella. de venir solamente por el curso, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió los planes? Bueno, ¿qué cambió de los planes? ¿O quién cambió ese plan? Exacto, ¿quién cambió? Bueno, allí viene otro amor. Él. Otro amor, yo ya estoy decidida a regresar a Colombia y en uno de esos viajes a Europa, antes de regresar, paro en Francia y yo sabía que en Francia estaba un exnovio mío, Ajá. entonces lo contacto para saludarlo y el saludo se quedó en eco, aquí estoy. Sí, eso fue lo que cambió. Entonces, al principio se suponía que íbamos a vivir en Francia. Me pareció tan lindo, me encantó todo lo que conocí en Francia, en Nantes. Me gustó mucho la vida social, el grupo de amigos que él tenía. Me gustó mucho cómo los ambos, estaban como interesados en mí, la saber, sí, cultura, en que yo les hablara en español, porque ellos sabían español, entonces querían practicarlo. Me pareció muy lindo. Me llamó mucho la atención que bailaban salsa, hacían cursos. ¿Y esos franceses de dónde salieron? Porque Sí, no, cierto, en interesante. Nantes. En Nantes. Sí, por así favor, que- vayan y véanlo, que no les digo mentiras. Entonces terminamos ambos regresando, no, ambos, yo regresando y él viniendo a Londres. Y allí fue el inicio de otra vida mía. Sí, y vinieron dos, Y luego 2 hijas bellas, Carlota y Penélope. Carlota y Penélope. Mira, y de ahí tenías una profesión hecha, bonita, en Colombia. Sí. ¿Y qué pasó en Londres? ¿Qué pasó en Londres? Pues yo siempre añoraba esa profesión, claro, y quería regresar. ¿Qué hiciste aquí mientras que no Bueno. estabas en profesión? Entonces, trabajé como mesera en restaurantes, en 2 restaurantes. Un restaurante eh, de comida mediterránea y en un restaurante de comida latina. Y eso fue lo que hice mientras, obviamente, eso y otras cosas más. Cuidé niños. ¿Qué más hice? Bueno, también dicté clases de español a ingleses. Fue algo muy corto, no fue como el trabajo No lo hiciste fundamental carrera, que... lo hiciste- Exacto. Y luego conseguí un trabajo como asistente de salud en King's College Hospital. Oh, Entonces, wow. ese fue como el cambio. punto. Sí, ¿Y cómo fue eso? O sea, tú ya tenías una carrera en el área médica, digamos. sí. Entonces, eso fue una base fundamental. Ya yo tenía una ventaja grande enfrente de muchas otras personas que apenas
iba a comenzar su carrera en el área de la salud aquí en Londres. Eso siempre me llevó a ser como una alumna destacada. Entonces, y obviamente la ambición de yo puedo hacer más. Claro. Yo tengo Y es que eso es lo más que suficiente para sí. hacer más. que te marca el camino, ¿no? Sí, De ahí a la enfermería renal, algo tan específico. sí. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces, un poco de tragedia. Mi padre muere. Mi padre muere antes de yo casarme en Francia. Yo me fui a Francia, iba y venía, pero cuando ya decidí quedarme en Francia por un tiempo fue porque me iba a casar en Francia. Antes de casarme, mi padre muere y yo no alcancé a llegar a tiempo. Mi padre muere porque él tenía problemas renales, le da un cáncer en los riñones, él hace metástasis y el cáncer le viaja a los pulmones y eso fue más que todo lo que lo mató fulminantemente, pero a mi padre le hacen diálisis y él no soportó las diálisis. Entonces yo me comunico con el médico por teléfono, le pregunto que me dé el estado de mi padre y él me dice, yo a tu papá nunca lo conocí en consulta externa, solamente en consulta interna aquí, pero yo pienso que él tiene 6 meses de vida. Eso fue como que me relajó un poquito y yo dije, sí, yo alcanzo a llegar, pero resulta que no, llegué a tiempo. Mi padre murió antes que yo llegara. ¿Qué sentiste? Uy, una culpa, un dolor que yo no puedo explicar. Me marcó mucho, hasta 2 años, creo que me llevó en procesar, entender, perdonarme a mí misma, que así fue y que por lo menos me alcancé a despedir de mi padre por teléfono. Yo lo llamo cuando ya me di cuenta, mi papá está demasiado grave y no alcanzo a llegar. Lo llamo, me despido por teléfono y se muere en el teléfono cuando yo le dije, vuela. Sí. Y como que la energía me trajo a esta carrera tan linda de ser enfermera y la oportunidad de ser enfermera renal. Así fue como empecé mi carrera en la NHS. Asistente de salud en King's College Hospital en una unidad de diálisis. Entonces allí Y supe, ahí veías a tu padre. ahí veía a mi padre, cierto. Hay un paciente que yo tuve que decirle, señor, yo tengo que decirle algo. Usted me recuerda a mi padre, se parece. Entonces yo le conté, mi padre tenía familiares irlandeses y un día le mostré la foto y él dijo, ya entiendo por qué me dices que ves en mí a tu papá. Sí, ahí entendí que, ahí reconocí y entendí que iba a ser enfermera renal. Qué lindo. Pero bueno, la enfermería no es solamente lo que te atrae. ¿Qué tienes hoy en tu corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? Uy, en mi corazón tengo un liderazgo, una pasión por educar a muchas personas para que cuiden de su salud renal, para que aprecien que hay muchas cosas que están en control, en nuestro control, para cuidar de nuestra salud. Bueno, entonces, todo eso en el tema de salud, pero hay algo más que te atrae, que es la parte cultural, que es la parte artística. Cuéntanos de eso. Claro, en contacto, por estar en contacto con cultura, ballet, actuación, me di cuenta que esa era una plataforma excelente para contar historias y para que esas historias resuenen con otras personas, como darle un poquito de agencia, un poquito de urgencia a las personas para que entiendan la dimensión de un problema desde un punto emocional y que de pronto decidan hacer algo por ellos mismos, por su salud y por la salud de otras comunidades que son menos privilegiadas. Eso es lo que más me mueve hoy día, como empoderar a personas a que ¿Y cómo busquen se su hace rol y eso? lo hagan. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, trayendo un montón de gente junta para que entre todos hagamos una voz más fuerte y pasar un mensaje ¿Cuál es poderoso. el mensaje? ¿Qué es lo que quieres transmitir? El mensaje que quiero transmitir. El mensaje que quiero transmitir y quiero mostrar esta camiseta es Mira, cada 20 segundos. con nuestro queridísimo, amado Fernando Montano. Sí. Cada 20 segundos muere
una persona por enfermedad crónica de riñón en el mundo entero. Estas son las nuevas estadísticas publicadas en febrero 2026. Wow. Esas estadísticas son una realidad que te mueve. Por lo menos cuando yo escuché esta presentación del doctor Ortiz, un médico muy prestigioso de Madrid, yo le dije, yo tuve que poner mi mano y le dije, doctor Ortiz, me disculpa, pero yo no sabía esto. Y yo juego un papel tan importante en la educación de pacientes. Y me dice, no, Gloria, tú no lo sabes porque aún no he publicado mi estadística. Le dije, yo tengo que saber cuando usted lo publique. Y al día siguiente me mandó un email diciendo publicado. Y comenzamos a hablar. Sí, bueno, vamos a ver esa camiseta de más o menos. Voy a ponerla aquí en esto y cuéntanos un poco porque cuál es el objetivo que se va a hacer. Es el 17 de Octubre. octubre. Sí. Así es que bueno, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, ese día vamos a mostrar la obra que yo escribí y estoy produciendo inspirada en las estadísticas publicadas en febrero de 2026. Una muerte por enfermedad crónica de riñón cada 20 segundos. Entonces, yo escribí esta obra de teatro que es como una corte abstracta donde hacemos la pregunta, ¿qué sucede detrás de la estadística y por qué llegamos a este sitio? ¿Quién es culpable? No como culpable de juzgar a una persona, Sí. pero ¿qué nos ha llevado hasta este Hasta punto? Y estará nuestro querido Fernando Montaño, Sí. que es un tertuliero más. Y que invítanos a las personas, a nuestros tertulieros a que vayan, cómo llegan, cómo se registran, qué tienen que hacer, Gracias. todo eso. Claro, Tienes tu espacio. gracias. Los invito a todos a que hagan parte de esta magnífica obra. Esta es una obra benéfica en la cual vamos a recoger fondos con cada tiquete que se venda para West London Kidney Patient Association. Esta es una asociación de pacientes renales que habita en el occidente de Londres. Ellos juegan un rol importantísimo, educando personas para que cuiden su salud renal. Entonces, como no hay dinero para seguir con estas sesiones de educación, yo me tomé este trabajo muy en serio y dije, tengo que aprovechar esta oportunidad. ¿Y por qué a través del arte? ¿Por qué a través del arte? Porque el arte es una plataforma excelente para transmitir, para llevar un mensaje. Imagínense esta estadística tan compleja. Si ustedes van a este artículo publicado en febrero 2026 y lo tratan de leer, claro, van a entender ciertos mensajes, pero va a haber mucha información que va a ser difícil de entender. Entonces, a través del arte, de ópera, ballet, piano clásico y actuación profesional, vamos a transmitir qué sucede detrás de la estadística. Increíble. ¿Y de dónde vino la idea tuya? Porque además, directora, escritora, una enfermera renal escribiendo. Y madre. Y madre. ¿De dónde viene? ¿Habías escrito? ¿Escribías? Había escrito antes, mucho tiempo atrás, en Colombia, algo, y a mí me pareció muy lindo, interesante. Me pregunté de dónde Lo que vino no haces esto. perfecto. Que no les gusta a los demás es otra cosa. Lo acabas de explicar bien. Nunca hice nada con eso, nunca. Y se perdió entre tantas mudanzas a Boyacá, a Francia, Londres, etcétera, se perdió. Tengo una hermana que escribe poesía tan linda, tan linda. Y siempre le digo, públicala, haz algo con tu poesía. Entonces me dije, cuando escribí el play, no, yo sí voy a hacer algo con esto. Recurrí a Fernando Montaño y le dije, Fernando, tenemos que hablar, por favor, reunámonos en persona. Qué lindo. Gracias, Fernando, por haberme dado esa oportunidad. Nos reunimos en un café, hablamos del play, de la obra de teatro, y él dijo, Gloria, estoy contigo. Entonces, allí me di cuenta que había algo importante. ¿Va a ser en inglés? ¿Va a ser en español? ¿Cómo? Sí, va a ser en inglés, pero estoy segura que independientemente del nivel de inglés de todos nosotros, es una obra que vamos a entender. Muy bello, muy bello. Bueno, ya para cerrar, ¿te acuerdas de esa niñita que salió de Cartagena? Oh, sí, claro, me acuerdo. ¿Qué le dices hoy? Le digo, gracias por haber sido tan curiosa, gracias por no haber tenido miedo de salir de Cartagena. Se pudo haber quedado, pero decidió emprender su viaje.
me ha traído hasta aquí hoy y yo he jugado un papel muy importante, lo digo muy humildemente, un papel muy importante en la vida de muchas personas. Cada vez que un paciente me agarra las manos o me da un abrazo, hasta un beso de agradecimiento, me hace sentir tan importante y tan especial, por una parte. Por otra parte, el ejemplo de tenacidad, de emprendimiento, de fuerza, de valentía que le he dado a mis 2 hijas, me hace sentir muy orgullosa. ¿Y qué le dices tú a Gloria Munoz de hace 24 años? La que se vino para Londres. Que estaba en lo correcto. Ella sabía que algo iba a pasar. Ella sabía, ella creía en su camino. Que si era mesera un día, que después asistente de salud. Lo miraba, comparaba con su profesión tan bonita que había dejado en Colombia, pero ella sabía que eso eran pasos de un camino largo por recorrer y que yo sé que todavía hay un largo plazo, camino por recorrer. Te quiero contar brevemente, tanto he creído en mi capacidad de hacer más que fui elegida co-chair, por decirlo así en español, copresidente, codirectora de la UK Kidney Association, la Asociación Renal del Reino Unido. Soy la co-chair o copresidenta del Comité de Sostenimiento Renal. Eso es un papel muy importante. Eso por un lado. Por otro lado, enseño en 2 universidades en la especialización renal de enfermeras. Enseño un módulo que se llama Sustainable Kidney Care, sostenimiento renal. También soy la enfermera líder del London Kidney Network. Sí. El network. ¿Cuál es la traducción? Exacto. La red de... La red de networking. Nuestro español. Me enredé, perdón. Si quieres, corte. No, para nada. No, para nada. Eso es parte de nuestra experiencia. Sí. Pero bueno, en 3 palabritas o 4, las que quieras, ¿qué le decimos a nuestros amigos tertulieros hoy? Ay, les digo que crean en sus sueños, que aprovechen cada oportunidad. Cada encuentro con una persona es por algo. Es como el encuentro que tuve con el actor. Lo conocí en la casa de una amiga brasileña que nos invitó a cenar y resulta que hoy día ese actor profesional tan excelente va a actuar en cada 20 segundos. Entonces, crean en sus sueños, luchen por sus sueños, hagan su camino y siempre con pasión. Bueno, muchísimas gracias. Y a nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Gracias. Gracias por la invitación. Excelente. ¡Wow! ¿Qué les pareció a ustedes, mis tertulieros, en esta conversación con Gloria Munoz? A mí me deja esa sensación de que los sueños se pueden seguir. Uno a veces cree que lo bueno le puede pasar a otros y que uno no tiene etapas duras, etapas difíciles, pero siempre hay un camino. Y eso es lo que esta tertulia me deja ese sentimiento de que vamos a ver qué más vamos a hacer. ¿Qué les dejo a ustedes? Los leo. Nos vemos todos los martes. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Este episodio es traído por María Victoria Cristancho, presentadora de la tertulia del martes, y producido en alianza con The Creative Design UK.